20, 40 y más. Contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto nos da saludarte. 20, 40 y más contigo. Y bueno, en este tema de conversación el día de hoy, madre e hijo, hijo y madre, es preguntas incómodas. ¿Qué tan fácil, tan difícil te ha sido que de pronto los padres hagamos preguntas, este tipo de preguntas que a lo mejor a nosotros nos da curiosidad hacerlas, pero que por supuesto para ustedes, ¿cómo les resulta? ¿Cómo les resulta? ¿Es incómodo? El otro día platicábamos y decías que era un poco incómodo ciertas cuestiones o cuestionantes que les hacíamos, y me pareció muy interesante replantearlo y repreguntarlo, porque dije, nunca había pensado en eso. Preguntas incómodas. Que tú recuerdes cuál ha sido una pregunta incómoda para ti. Híjole. ¿Y por qué? Preguntas incómodas, yo creo que demasiadas. Demasiadas en el sentido de que, pues, híjole. No, es que son demasiadas las preguntas que son a veces hasta un tanto como de, no me preguntes eso en este momento, o no de esa forma, o no así, porque no es tan grato ni tan cómodo para uno, pero pues creo que, híjole. Me recuerdo cuando estabas en la secundaria que te hice una pregunta. Tenías un grupito de amigos y siempre respetado, pero siempre estamos, como madre siempre estaba ahí checando, ¿sabes? Sí. Entonces me recuerdo haberte preguntado si tu preferencia era tu mismo género. Sí, recuerdo esa pregunta. Creo que no, creo que esa pregunta no fue incómoda, fue un poco extraña, pero incómoda en realidad no lo fue. O sea, creo que más de hecho fue como el ¿por qué? O sea, a lo mejor tengo algún comportamiento raro que puede dar pie a que parezca eso, pero no. En realidad creo que incómodo no. Creo que incómodo más bien son preguntas como... Creo que la principal pregunta o el tema principal que siempre puede incomodar en una conversación, independientemente, digo, madre, hijo, padre, hijo, incluso entre las mismas relaciones, amistades, lo que sea, creo que siempre la pregunta que más puede incomodar un poquito es sobre el tema sexual. Puede ser como ¿eres activo sexualmente? ¿Ya tuviste tu primera vez? ¿Has tenido relaciones en mi casa? Creo que ese tipo de preguntas son las que dices como, híjole, es un poco incómodo de contestar, pero... De pronto observar a los hijos e hijas, es decir, ¿qué pasa con ellos, no? Te ibas... Recuerdo desde la secundaria, volviendo a en específico esta edad, pubertad, adolescencia, donde yo observaba y por más que te veía yo decía, es que ¿qué pasa, no? ¿Cómo te conducías? ¿Qué expresabas? ¿Qué te gustaba? De pronto ver que no tenías novia, y yo decía, ¿en qué momento es el buen momento para que tenga novia? ¿O cómo se sentirá él que no tiene novia? ¿Qué estará pasando? Te veía mucho con los chavos y yo decía, no lo sé, como ritualizar conmigo y decir, está bien, sí, ¿sabes? Queriendo ser muy madura. Entiendo. Y queriendo decir como está bien, si es si su mismo género es su preferencia, no tengo ningún inconveniente, ¿no? Sí, recuerdo. Pero sí había esa cosquillita de querer preguntar y querer saber. Esa fue una. Y entonces la acabas de responder, ¿no? Quizá esa no te fue tan incómoda. No sé si fue más incómoda para mí hacértela. Creo que ahora no podría causarme incomodidad ninguna pregunta, porque bueno, digo, creo que también es base de la educación el hecho de que te dé pie a que te sientas cómodo cuando te preguntan, o libre de responder y decir, bueno, pues al final de cuentas ya lo hice, ¿no? Ya lo viví, ya lo pasé, entonces ya realmente no me da ningún temor ahorita, por así decirlo, el hecho de decir, híjole, me va a preguntar si ya tuve mi primera vez, si ya tuve relaciones, cuántas veces lo he hecho, con cuántas personas lo he hecho. Digo, creo que ya estoy entrando en preguntas un poquito más
¿cómo decirlo? Más específicas. Sí me recuerdo pero cuando sí te es pregunté, como, híjole. ¿qué pasa contigo? ¿Estás Sí. teniendo novia? Ok. ¿Y qué hay ahí? ¿No? O sea, Claro. te Sí, veo sí, sí. diferente, llegas tarde, ¿qué está pasando? Bueno, ¿Estás, pues es que estás digo, ya teniendo intimidad? es que uno cuando está en esa etapa, hablando desde mi experiencia personal, creo que acabo de decir pleonasmo, pero desde mi experiencia, pues, creo que, híjole, ¿cómo expresarlo? A ver, creo que a lo mejor cuando uno empieza a experimentar ciertas cosas, pues bueno, digo, a uno le divierte, le parece emocionante, le parece divertido, como el hecho de decir, bueno, voy a llegar tarde pues porque me quedé con la novia, voy a llegar un poquito tarde pues porque me quedé, no sé, viviendo cualquier otra experiencia, ¿no? Tomando por primera vez, probando alguna sustancia ilícita, puede ser, digo, o simplemente el hecho de compartir el momento o las primeras como aventurillas ahí con una chica, con un chico, en el caso específico de cada Me quien. recuerdo cuando yo te pregunté si ya eras activo sexualmente. Sí, recuerdo. Había como espera, o sea, no sabía si dar aportación de cuídate, siempre me dio preocupación Sí, que salieran embarazados, Claro. hablando en términos de hijos, Claro, hijas, claro, sí. porque yo decía, se va a truncar su vida, o sea, hay embarazos y sin el término de criticar o juzgar a nadie, cada quien sabe lo que hace de su vida y las decisiones que toma, y a veces hay sorpresas en la vida. Y bueno, a lo que me refiero es en este contexto de decir, va a dejar de estudiar, ¿sabes? Cuando otra vez volvemos a mis tiempos. En mis tiempos, pues casarte muy joven implicaba una responsabilidad muy grande, muy grande. Entonces, digo, si me voy para la época de mis padres, se casaron mucho más jóvenes, mucho más jóvenes. Claro, y yo, claro. o sea, por supuesto, adquiero una responsabilidad muy, muy joven. Sí. Al adquirir esta responsabilidad como madre, me asustaba y me preocupaba que adquirieran una responsabilidad. Entonces, me recuerdo estar insistente y de pronto no saber si le informo sobre prevenciones, le informo sobre enfermedades, le informo sobre responsabilidades y quería tocar muchísimos temas, ¿no? Contigo. Creo que a veces es incluso un poco más hasta incómodo para los padres, bueno, en este caso las madres, hacer la pregunta, ¿no? Como de, oye, ¿tienes alguna otra...? Bueno, no que esté mal, sino más bien, a ver, creo que es como el decir, ¿cuál es tu preferencia sexual? Creo que es la principal pregunta que muchas veces los padres se hacen por el actuar de nosotros, ¿no? Que a veces tenemos esa situación en la que decimos, bueno, a mí me gusta compartir con mis amigos, ¿no? Y la broma de, ay, sí, que no sé qué, y digo, espero darme a entender con lo que estoy tratando de decir, el tipo de juego y de broma, y puede llegar a malinterpretarse, ¿no? Puede llegar, no malinterpretarse, sino pensarse que pues esa es la preferencia que se tiene, ¿no? O que es el camino que están eligiendo en cuanto a su sexualidad. Igual también el hecho de pues decir, bueno, es que no lo veo con una novia, no lo veo que me hable de una chica, X y Y razón, ¿no? Pero recordando otra pregunta cuando te pregunté, ¿no? ¿Has besado, has tenido intimidad a otro chavo? Y me recuerdo que te me quedabas viendo. Entonces pues es que me era raro, era como de... Pues, o sea, en un principio creo que era como el hecho de decir como... Pues, o sea, me quedo callado no por el hecho de que diga, ya me descubrió o algo así, sino por el hecho de que es como de... Pues es que creo que el hecho de no haberlo hecho más bien me sorprende que crea que lo he hecho, ¿no? O sea, es como de, pues no, o sea, mi preferencia sexual creo que... Bueno, no creo, más bien desde chico siempre han sido las mujeres. Entonces, pues creo que a veces era como un poco, no incómodo, pero sí sacado de onda el hecho de decir, bueno, ¿qué actuar estoy teniendo que le hace creer que mis preferencias sexuales van hacia mi mismo género, ¿no? Pero pues no, simplemente era como ¿por qué me preguntas esto? No, como también recuerdo una vez que tú me preguntaste
bueno, no fue más una pregunta, fue más un comentario el decirme, si te gustan los niños, creo que bueno, pues tengo que a reajustarme a saber que no tengo 2 hijas y 2 hijos, ¿no? Sino tengo 3 hijas y un hijo. Recuerdo que yo me quedé pensando y dije, ¿por qué tendría que tener 3 hijas, no? Si a final de cuentas digo, sigo siendo un varón, sigo siendo un hombre, simplemente en el caso debido que hubiera sido así, pues solamente lo único que cambia es mi preferencia sexual. Sin embargo, creo que ahora le voy a hacer una pregunta yo, ¿no? Creo que es, ¿por qué pensar que cambiarías a tener 3 hijas y no 2 hijos y 2 hijas? Si lo único que cambia es mi preferencia sexual. Uh-huh. No, más bien mi comentario era como para decir, déjame ajustarlo conmigo, ¿no? No tengo problema si te gusta tu mismo género. Más bien déjame como tener ese tacto, ese cuidado para no meter la pata y lastimar. Sí. Porque en esta búsqueda, en este crecimiento que se tiene como persona, como familia, más bien mi preocupación era como esa, el no tener información suficiente, claro, sí. para hacer lo mejor, porque como mamá siempre he querido hacer lo mejor. Creo que algo que he percibido en mi entorno es eso, el querer. Creo que hacemos en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro, es como hacer y querer seguir haciendo lo mejor, porque hay un esfuerzo por hacer lo mejor para los hijos, como pareja, como individual. Entonces era como esa parte, ¿no? El decir, solo quiero que puedan sentirse tranquilos y seguros de confiar en mí. Entonces, en esta búsqueda, creo que uno pregunta cosas como para decir, ok. Son cosas que a veces, digo, como comentario, creo que a veces los papás es como, pues es que no sé cómo abordar la pregunta de una manera tranquila y pasan 2 cosas. O le dan 340,000 vueltas para hacer la pregunta, o realmente son demasiado directos a la hora de preguntar las cosas. Entonces, creo que por parte de nosotros podría también existir una doble respuesta, ¿no? Tanto el hecho de decir, bueno, pregúntame lo que me quieres preguntar, no me marees tanto, simplemente dime, es esto y tal, y bueno, pues así está la cosa, ¿no? O a la hora de que te preguntan tan directo es como, pues déjame pensar la respuesta porque creo que nunca lo había pensado, ¿no? ¿Crees que fui muy directa al preguntar este tipo de cosas? En algunas cosas, no. Bueno, creo que en mi caso no fuiste tan directa a la hora de preguntar las cosas porque había mucho mareo de por medio, por el hecho de, no sé si, creo que a lo mejor tenías más miedo tú de preguntar que de lo que yo te podría responder, o tenías miedo de la respuesta que te diera, o no sabías cómo abarcarlo, ¿no? Porque era esa búsqueda del tacto para saber. Claro, sí. Encontrar una respuesta para decir, está bien, no tengo problema, ¿no? Porque ese no es un asunto que a mí me genere problema. Más bien era como el saber y el decir, ok, mira, aquí estoy, aquí estoy. Elijas lo que tú elijas, yo aquí estoy, aquí he estado, aquí estoy y aquí estaré. Creo que nada más es por ese lado, no tengo ningún inconveniente. Y me recuerdo de otras preguntas también, ¿no? Claro. Como el, no sé, ¿qué pasa cuando tienes una vida sexual activa? La familia de la otra persona sabe, ¿qué se hace aquí? ¿No? O sea, avisas a la familia, le avisas al hijo. Mira, creo que lo mejor, digo, a veces creo que no entendería por qué hacer una pregunta si creo que pues, la respuesta sería muy lógica, ¿no? Como el hecho de decir, bueno, ¿y sus papás de tu pareja saben? Pues no, o sea, de hecho no me gusta ni que tú lo sepas, ¿no? O sea, es como incómodo. ¿Te da pena? ¿Es incómodo? Eso sí ya entra en las preguntas incómodas sobre la actividad sexual de cada uno, ¿no? O bueno, la vida personal creo que más bien. Porque es como de, pues obviamente no es como que le vayamos a platicar a sus papás, sí, el otro día estábamos en su baño, pues es como, pues no, ¿verdad? O como el hecho de que yo te llegara y te platicara a ti, ¿no? Sí, fíjate que el día que te fuiste estábamos aquí en la sala, o sea, pues
No, o sea, obviamente esa conversación creo que nunca en la vida va a existir entre un hijo y una madre, una hija y una madre o con un padre, ¿no? Es una conversación que es difícilmente que llegue a existir en algún punto. Sin embargo, creo que sí existe. Creo que sí. Yo caí en el descaro después de aplicar la que te decía, ¿no? Bueno, creo que ahora te cuento mis experiencias, no hablando de las experiencias sexuales, sino hablando de otras cosas como lo es el alcohol, las salidas, las fiestas, las cosas que hacía en la escuela. Cuando iba a la escuela, y digo iba entre comillas porque pues digo, es evidente, no todo el mundo creo que lo llegamos a hacer. Entonces yo caí en el descaro de decirte, bueno, creo que ahora te lo platico cuando ya pasó hace mucho tiempo, porque pues ya por mucho que haya pasado, que haya hecho lo que haya hecho, pues ya no tendría sentido un regaño ahorita, porque a final de cuentas ya lo viví. Y no, tampoco es como que te voy a decir, lo viví tal día, tal específico, nada más es como, tal experiencia me pasó en aquel momento y da para pie aquello, ¿no? Pero sí hay otras cosas que pues tampoco es como que esté tan normalmente bien visto que se platique, ¿no? Como esto, te digo, o sea, el hecho de decir, bueno, sus papás lo saben. ¿Qué digo? Creo que es evidente que a final de cuentas, tanto los papás de ambas partes, digo, hablándolo como hijos, o los demás familiares, pues creo que se dan cuenta de lo que pasa. Simplemente creo que no sé, al menos en el caso de ustedes, si les gusta hacerse de oídos sordos, decir, que sé que está pasando, pero como justamente no quiero llegar al punto de la incomodidad, prefiero no preguntarlo, prefiero evitar esa conversación incómoda con mi hijo o hija, en decir, bueno, a final de cuentas creo que, o sea, es como decir, no, o sea, simplemente prefiero mejor dejarlo hasta ahí y ya que el tema se vaya por allá, ahora sí que se traspapele, ¿no? Por así decirlo. Porque, pues digo, tampoco es como que creo que uno como hijo va a llegar a preguntarle a los papás, oigan, ¿y ustedes qué tal su vida sexual? Pues va a ser como que los papás va a ser como de, pues no sé, o sea, llega a existir ese punto de incomodidad en decir, ¿cómo se lo pregunto? ¿Cómo le contesto esto a mi hijo, no? Entonces, imagínate que todos los hijos nos pusiéramos a preguntarles a nuestros padres, pues para los padres sería como de, híjole, me está preguntando esto porque quiere tener lo que le llaman la famosa plática, porque nos escuchó, porque quiere saber de cómo es esto, no sé, cómo le platico esto también, ¿no? Entonces, pues obviamente, digo, o sea, hay preguntas que, híjole, no, creo que no deberían de existir esas preguntas, ¿sabes? Incluso el hecho de decir, ¿no? O sea, estás teniendo relaciones aquí en mi casa, es como, pues, o sea, esa es otra pregunta, híjole, es como incómoda, ¿no? Ajá, porque sí, también puede ser que sí se esté dando y que uno diga, chin, ya nos descubrieron, ya nos escucharon, ya se dieron cuenta, ya alguien más les platicó, ¿por qué exactamente? ¿Por qué me lo preguntara? Y entonces uno empieza a hacerse esas preguntas de dentro. Y luego simplemente puede decir como, pues no ha pasado, pero ¿por qué me lo está preguntando, no? Porque a lo mejor ella sospecha, a lo mejor divaga que esto está pasando, cuando en realidad puede que sí, puede que no. Entonces creo que es esa parte también en la que dices, híjole, resulta incómodo, por ejemplo, sí, cuando demasiado. Yo preguntaba ¿te estás protegiendo? ¿Estás seguro que están bien? Sí, claro, que se vuelve una pregunta demasiado incómoda escuchar bueno, ya sé que ya lo están haciendo, se protegen, se cuidan, y es como, pues no me preguntes eso es mío, ¿sabes? De pronto sentir que yo como mamá, es que está muy joven, claro, está muy joven, entonces... Digo, creo que es más por la preocupación que ustedes pueden llegar a tener en decir, híjole, es que justamente, pues bueno, creo que si lo está haciendo me interesa saber que se está cuidando, que lo está haciendo bien en el contexto de que no... Bueno, también eso hubiese sido, me recuerdo haber hecho esta pregunta incómoda de... ¿Está bien para ti? O sea, tú estás cubriendo a la otra persona. Ya me estoy poniendo medio incómodo, creo que... Entonces, sí. Si cubres a la otra persona, es como... ¿en qué puedo apoyarte? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pues lenguaje? Es que creo
creo que lo más correcto que ustedes deberían de hacer sería como, pues si en algún momento se da la conversación, pues digo, bueno, pueden abarcar varias preguntas, pero bueno, creo que de pronto como chavos no es tan fácil saber que se abarcarlas, abran, ¿no? por eso justamente eso voy, ¿no? Saber abarcar las preguntas y saber especificarlas bien, sin ser tanto enredo, sin ser tan directo tampoco, porque hay que tener tacto para las preguntas que van a hacer, porque pues, nosotros que somos los que las vamos a contestar, a veces puede llegar a ser como, híjole, es que pues no sé cómo contestarle a mi mamá, a mi papá, que efectivamente que ya soy sexualmente activo, ¿no? Número dos, que sí me estoy cuidando o que no lo estoy haciendo o que a veces pues me gustaría saber cómo decir, híjole, pues es que pues no sé, tampoco sé cómo preguntarle a mi pareja si le está gustando o no, y no sé si preguntárselo a un doctor, a un especialista, a un psicólogo, a mis padres, no sé, o sea, es esa parte en la que también, entonces, creo que justamente desde mi perspectiva, creo que no se deberían de hacer las preguntas. Pero sí, bueno, si ya las van a hacer o en serio tienen ese interés o curiosidad, pues creo que deberían de ponerse a investigar un poquito en cómo llegar al tacto sin pasarse de incómodo y sin pasarse como de decir, oh, bueno, ya pregúntamelo, o sea, no me des... Porque No es me como, des tanto rodeo. oye, y bueno, a ver, la abejita, no sé qué, no digo el claro ejemplo, pero es como, pues simplemente vea lo que quieres ir, pero manéjalo con freno. Para dar el cierre en esta sesión de preguntas incómodas, ¿qué pregunta hubieses querido que nunca te la hubieran hecho? ¿Y qué pregunta que nunca te hicieron hubieses querido que te la hubieran hecho? Creo que como pregunta que nunca me hubiera gustado que me hubieran hecho, creo que es bueno, y qué tan activo o no eres en tu relación íntima. Podría ser una, también el hecho de, ya lo eres, o sea, ya eres sexualmente activo, tampoco me hubiera gustado haberlo respondido. Bueno, ¿y qué medida de cuidado están teniendo? Que este tipo de cosas. Creo que todas esas preguntas son las que, como lo dije hace un momento, no me hubiera gustado que me las hubieran hecho, pero bueno, creo que no es que no me hubieran gustado, más bien es como la forma de hacerlas. La forma fue lo que no me gustó. En mi caso, porque digo, bueno, yo recibí una educación donde pues existe una mente abierta muy grande. Entonces, solamente creo que hubiera cambiado la forma de haberlo preguntado, nada más. Uh-huh. Y la otra pregunta era... ¿Qué no te preguntaron y que tuvieras ¿qué no me preguntaron? Que preguntaran? Uh-huh. Creo que, híjole, bueno, es que no, creo que a mí en mi caso me lo preguntaron todo. Entonces, creo que no podría dar una pregunta que me hubiera gustado que me hubieran hecho y menos hablando de este tema, ¿no? De porque preguntas incómodas. Ajá, sí. Creo que, bueno, podría a lo mejor existir, bueno, en mi caso me lo preguntaron, pero podría ser como el hecho de decir, bueno, y qué tan cómodo te sientes, híjole, a lo mejor creo que no es una pregunta común, pero cómo has vivido tu experiencia, sin que me cuentes cómo lo hiciste, ¿no? Pero a lo mejor sería como cómo viviste tu experiencia, o sea, ¿qué opinas tú, no? A lo mejor creo que eso pudo haber sido una pregunta, podría ser una pregunta que a lo mejor me hubieran hecho, igual se torna demasiado incómodo, pero creo que pues es la única pregunta que creo que pudo haberme faltado que me hiciera. Gracias. Gracias por compartir con nosotros, conmigo. Incómodo, pero de nada. Incómodas, preguntas incómodas. Sí. Ok. Poquito. 20, 40 y más contigo. Preguntas incómodas. Situaciones cotidianas entre madre e hijo.